La narradora no tiene recuerdos de esa etapa, ya que cuando emigró tenía 3 años, es decir, transitaba un periodo donde la pérdida de memoria, conocida bajo el nombre de amnesia infantil, es una vivencia común. La narradora compensa los vacíos relativos a la experiencia de la guerra y a los recuerdos soterrados de la tierra natal, realizando un doble movimiento. El primero, atravesando lo que en un artículo sobre la experiencia del regreso hemos llamado de amnesia parental, es decir, el tránsito por la memoria de los progenitores, que en este caso le permitió a la autora recoger la porción comunicable de la experiencia bélica de su padre. El segundo movimiento fue el de colectar historias de su familia italiana, no aquella que emigró, sino la que se quedó en el suelo natal. Esta recopilación redundó en el armado de una suerte de archivo familiar en el que también figuran anécdotas vinculadas con la Segunda Guerra Mundial. Este doble accionar se proyecta en la estructura de la novela. Mediante el uso de 2 tipos de tipografía diferente, la letra itálica y la redonda, en el laúd y la guerra se distinguen 2 planos temporales y 2 narradores. La juventud bélica de Luigi, relatada en una persona tercera omnisciente, y el viaje a Italia, realizado en 1982 y narrado en primera persona por la primogénita de este personaje. En ambos planos, la autora despliega las 2 estrategias mencionadas con las cuales hace frente al efecto transgeneracional de las experiencias paternas, la guerra y la migración. A la hora de pensar cómo aparece representada la guerra en la novela, es relevante considerar esta doble estructuración del texto, pues ella determina la fragmentación del relato bélico. Esta fragmentación, junto con el humor y la omnisciencia narrativa, es uno de los 3 recursos con los que Gusberti representa la guerra en los capítulos escritos con letra itálica, e insinúa al mismo tiempo el distanciamiento y la lejanía que siente con respecto a la experiencia bélica de su padre. Si bien el duelo migratorio de Luigi constituye para su hija un sentimiento susceptible de ser imaginado y sentido, dado que ella misma es un inmigrante pese a no tener memoria de ello, el trauma de la guerra, por el contrario, se le presenta a la narradora como un suceso que la aleja y separa de su progenitor. A lo largo de la novela vamos a asistir a la evolución del personaje de la hija en lo que respecta a la experiencia bélica del padre. Si en una primera instancia lo había contemplado desde una non santa altivez, para usar las palabras de la narradora, luego, tras verse identificada con el hijo de otro excombatiente, su posicionamiento se fue volviendo cada vez más empático y comprensivo. En un primer momento, al confesar las razones por las que decidió acompañar a su padre, la narradora lo subestima al aniñar su conducta y convertir en terquedad el valor de sus recuerdos. Cito: «Me conmovieron sus tretas de niño, sus recuerdos de anciano, ese afán por volver al pasado. No sé si para fijarlo en el hoy o solo para retroceder a él. Quizás ganas de detener el tiempo que se le escurría entre las canas o de no morir sin mimetizarse definitivamente con el paisaje». Fin de la cita. Luego, la narradora llega incluso a cosificar a la figura paterna cuando, al dialogar con sus hermanos sobre los posibles riesgos que conllevaría semejante trajín, dice: «Esa charla nos costó unos buenos lagrimones, porque lo queríamos como una reliquia». Fin de la cita. Esta mirada entre condescendiente y desprestigiadora no es otra cosa que el correlato a la falta de empatía que sufre la propia narradora, o por lo menos esa es la hipótesis, ¿no?, con respecto a las motivaciones de su progenitor. La hija no puede comprender por qué su padre quiere realizar semejante viaje y cuando intenta dar una interpretación a la voluntad paterna, se remite solo a lo que puede imaginar, es decir, al duelo migratorio. Tal vez su padre, piensa, no quería morir sin mimetizarse definitivamente con el paisaje de su tierra natal. Si bien Martina Gusberti es incapaz de avisorar las razones que subyacen en el proyecto paterno, acepta no obstante acompañar a Luigi, y es en esa aceptación donde leemos el efecto transgeneracional del trauma de la guerra, efecto que luego se hará visible en la novela cuando la narradora se identifique con el cantinero, otro hijo de un excombatiente de la Primera Guerra Mundial. Cito: «Mi padre también estuvo en la Tercera Armada», dijo el hombre. «Gloriosa, ¿no? Él luchó toda la gesta del Carso. Una granada le hizo perder una pierna, pero sobrevivió. ¿Y dónde está tu padre ahora?» No, él murió hace unos 10 años, pero me dejó los relatos de guerra aquí clavados y con el índice se daba golpecitos en la frente. Yo sentí que me veía en un espejo». Fin de la cita. Los relatos de guerra de Luigi, que quedaron clavados en la mente de la narradora,
son contados, como dijimos, en los capítulos escritos con letra itálica. Allí se focaliza a Luigi en su juventud, formando parte del 2º batallón del 65º Regimiento de Infantería. Estos relatos son interrumpidos por los capítulos escritos en letra redonda, en los que la narradora presenta semblanzas de los diferentes familiares italianos que visitó y escribe una bitácora del viaje realizado junto a su padre y a su esposo por los lugares de combate de Luigi. En los capítulos sobre las anécdotas bélicas, Luigi aparece caracterizado a través de sus ocurrencias. Por ejemplo, durante una misión de reconocimiento en la que se encuentran con el bando enemigo, consigue una tregua momentánea. Cito: los italianos convidan con tabletas de chocolates. Los austríacos solo tienen buenos cigarrillos para ofrecer. Luigi, el Quijote del grupo, se inspira. Toma su fusil y apuntando al cielo señala el firmamento mientras trata de hacer entender: tiren hacia arriba, no pelearemos, los tiros hacia arriba. Fin de la cita. Esta tregua representa metonímicamente sucesos verídicos protagonizados por soldados de diferentes nacionalidades y bandos que desde el inicio de la guerra protestaron contra la atrocidad y la inutilidad del conflicto y que, según Patrick Wickman, debido a la preeminencia nacional que dominó a las crónicas tradicionales, fueron olvidados por el relato histórico. Es interesante hacer mención de estos sucesos porque, a diferencia de la versión amena presentada en la novela, muchas de esas resistencias que consisten en negarse a obedecer las órdenes de los oficiales e intentar fraternizar con sus pares, terminaron en fusilamientos. Wickman señala 2 elementos claves para entender la relevancia de estos hechos. Primero, la no comunicación a las familias de las razones reales del fallecimiento del pariente. Y segundo, la exposición pública frente a los ejércitos de las ejecuciones y de los cuerpos de los fusilados. La mención de esta otra versión de los hechos, terriblemente cruenta, nos permite introducir el segundo recurso de representación de la guerra, el sentido del humor. Es decir, la presencia de giros risueños con los que se pretende presentar ciertas anécdotas y que posiblemente constituyan vestigios narrativos provenientes de los relatos orales brindados por Luigi a su entorno. La utilización del humor para abordar la vivencia bélica pareciera tener la particularidad de hacer más digerible los relatos de guerra y, consecuentemente, de posibilitar la conformación de un público receptor. Se podría decir que esto es un recurso casi universal. En el caso particular de la novela, la construcción del humor, que cabe aclarar que no es exclusiva de la representación de la guerra, sino que va a aparecer también en las semblanzas de los familiares y en el itinerario del viaje, se logra a través de distintas estrategias. Una de ellas es destacar las peculiaridades de la personalidad de Luigi, un pacifista, un músico, un artista, cuya mirada del mundo contrasta con la realidad que lo rodea, despertando en el receptor cierta simpatía por tan curioso personaje. En alguna ocasión también se utiliza el humor negro y se remite a lo escatológico para desdramatizar, generar humoradas o atravesar ciertas situaciones difíciles. El humor que permite hacer más digerible estas anécdotas de guerra es también para la narradora un rasgo definitorio del carácter de su progenitor y el que le impidió, según nuestra hipótesis, le impidió inicialmente a la hija empatizar con la experiencia bélica de su padre. Finalmente, el tercer recurso de representación y distanciamiento al que apela la novela es, como dijimos, el uso de la tercera persona omnisciente, que al insuflar ese lejano desapego de quien relata desde afuera, contribuye a invisibilizar aún más el carácter testimonial de la experiencia paterna. El descubrimiento de la hondura testimonial de esta experiencia recién va a aparecer en los capítulos escritos en letra redonda, en la instancia del viaje de 1982, viaje realizado 4 meses después de finalizada la Guerra de Malvinas, guerra de la cual nada se dice, pero que posiblemente haya sido la inspiradora del proyecto de Luigi. El itinerario realizado por los lugares de combate será el que le permita a la hija descubrir en el humor del padre no un rasgo aniñado, sino un recurso, el único quizás, para hacer más digerible una realidad pasada pero aún torturante. Cito: las humoradas de papá, que nunca eran irrespetuosas, aliviaban cualquier drama. Fin de la cita. En ese trayecto, la narradora vislumbra no solo los traumas de guerra padecidos por su padre, sino también el motivo principal de aquel viaje. Cito: testigo de qué sucesos inenarrables había sido. Ahí comprendí que él necesitaba ese viaje como vehículo
de una catarsis liberadora. Fin de la cita. El poder de la guerra, ha afirmado Mari Dudziak, no puede ser extinguido con una firma. Este enunciado sobre los procesos históricos pareciera hallar su contraparte individual y subjetiva en el siguiente diálogo que mantienen padre e hija. Cito: «Papá, ¿se terminó acaso? Yo creo que después de tantos años, 70, la historia todavía continúa en tu corazón, en tu memoria, y no te deja en paz». «Puede ser», dijo pensativo, «puede ser. Fui feliz el día que se ganó la guerra, porque, ¿cómo decirlo? Sentí que había estallado la paz. Pero vieras, los primeros años después, las pesadillas no me dejaban dormir. Despertaba gritando al menor ruido. Siempre creía escuchar bombas estallando sobre mí. Entonces caminaba y caminaba horas enteras alrededor de la mesa, para calmarme». Fin de la cita. Otro efecto traumático padecido por Luigi, y que descubre la hija en este viaje, es la experimentación de cierto sentimiento de culpa por haber sobrevivido. Cuando la hija se problematiza el hecho de si hizo bien o mal en acompañar a Luigi a través de ese viaje por la memoria, él le responde: «No te cuestiones cosas raras. Gracias a ustedes pude hacer esta travesía que era mi obsesión. Además, lo que me hace sufrir no lo podés evitar vos ni nadie, porque yo salvé mi vida y disfruté de una hermosa familia. Pero ellos, los mártires, los héroes». Fin de la cita. La travesía que Luigi realiza junto a su hija y a su yerno le da la posibilidad de verbalizar recuerdos más cruentos, como aquel en que, estando en el hospital, vio entrar un aluvión de soldados envenenados con gas mostaza. Cito: «Ancianos de 20 años desplomados en las camillas, ejércitos de toses, de pulmones abrasados, de bocazas abiertas, ávidas de aire, estertores, ásperos vómitos y ojos despavoridos». Fin de la cita. Estas escenas, que constituyen la última perspectiva de la representación de la guerra en la novela, generan un efecto paralizador en Abel, el marido de la narradora, quien detiene el auto, pues, cito, «no podía manejar sereno con aquel relato tan descarnado». Fin de la cita. Luigi pide disculpas por abrumarlos y se sume en el silencio. Dice: retomamos la marcha sin hablar. El cambio en la representación de los sucesos bélicos, es decir, el paso de las anécdotas con elementos atenuantes del drama al relato descarnado, no solo coincide con un cambio de zona en la novela, marcado por el paso de la itálica a la letra redonda, sino que además se corresponde a una mudanza psicológica en la narradora, gracias a la cual logró acortar distancias con su padre y proyectar en la novela sentimientos de respeto frente al trauma y obsesión de su progenitor. El viaje realizado le permitió conocer quién era en esencia Luigi Gusberti y de ese modo redefinir el concepto que de él tenía. La narradora advierte su valor cuando deja de percibirlo como un viejo con caprichos y obsesiones de niño, para empezar a concebirlo como un protagonista y testigo de un suceso histórico trascendental frente al cual puede brindar su propio testimonio. Cito: «Comprendí que toda Italia tenía hacia esa gesta la misma unción que mi padre, que él era remanente vivo y actual de ese acontecer, como cualquier otro compatriota, porque así sentía y recordaba una nación entera, y no, como yo había supuesto, que era una epopeya sobredimensionada por un añorante anciano que a través de ella quería perdurar». Fin de la cita. Esta explícita revalorización del padre y sus recuerdos bélicos constituyen desde nuestro punto de vista el objetivo principal del libro de Gusberti, pues el reconocimiento póstumo hacia su progenitor, logrado a través de la escritura de esta novela, le permitió a la autora no solo procesar los efectos transgeneracionales del duelo migratorio y del trauma de la guerra, sino también homenajear a su padre, fallecido 4 años antes de la aparición del libro El laúd y la guerra. Estos trayectos mentales de la narradora por la memoria del otro y por su propio olvido, así como también los itinerarios por las casas de sus familiares italianos y por los lugares de las memorias, la colectiva y la paterna, le permitieron a Martina Gusberti construir un archivo familiar a partir del cual repensarse a sí misma desde el rol de escritora, como inmigrante e hija de un excombatiente. Esta condición, desde mi punto de vista, la posiciona como un sujeto legítimo, en tanto receptora del efecto transgeneracional, para narrar las escenas bélicas rememoradas por su padre. Gracias. Bueno, no sé cómo estamos. Si quieren, hacemos una pausa, ¿no? Sí, o si hay algún comentario. Si hay algún comentario, si no lo dejamos.
Claro, no sé si quieren hacer ahora una pregunta Algún o algún comentario breve y porque después arrancamos a las 12. se Con las- conectaron ya los... Ah, ahí están. Bárbaro. Si quieren hacer, no sé. Si quieren No vamos hacer a tener algún tiempo de ir comentario. a tomar nada. Igual. Claro, si no los ¿Vos hacemos después. preferís eso Sí, al final? no. Bueno, Hacemos un corte ahora, 15 minutos, a las 12 arrancamos. bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les Sí. parece? Sí, los vemos medio torcidos. Ahora después nos podemos cambiar ahí. Para tomar algo, hidratarse un poco. Vos vas a ir, yo me quedo acá. Te quedas acá. Y sí, vas a ir a tomar algo, ¿no? Sí, voy a tomar algo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tomar café o algo? Un té.